Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gracias a Dios estamos aquí. Hoy vamos a hacer una pequeña pausa en cuanto al tema de Apocalipsis. Yo sé que estaban muy picados, pero pues también sé que ya es mucha tragedia la que le espera al mundo entero, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de tener un poquito de descanso. Más sin embargo, hoy quiero tratar un tema, hermanos, que como los de Apocalipsis generan muchas controversias, ¿verdad? Generan situaciones donde a más de uno, y eso es una promesa, a más de uno le va a incomodar hoy en día, porque pues hoy vamos a hablar acerca de una práctica, de un festejo que se viene prontamente, y yo pienso que ya me adivinaron el pensamiento, ¿verdad, hermanos? Ya saben a lo que me refiero. Son cosas necesarias, hermanos, son cosas que son necesarias aprender para saber si estamos en la voluntad de Dios, para ver, hermanos, si no estamos cayendo en ofenderle a nuestro Dios, porque como ustedes me acompañaron en la lectura, el Señor nos va a pedir cuenta. Y pues como responsable, hermanos, como líder, como pastor, tengo la responsabilidad delante de Dios de informarles al pueblo lo que sí y lo que no es agradable delante de Dios, y pues todo lo que Él va a demandar. Así que pues hoy el tema pues es algo un tanto controversial. Vamos a ver pues lo que tiene que ver con esta festividad. Y no se les hace, hermanos, extraño de que tuviéramos que hablar en la iglesia, tomar el tiempo para enseñar este tipo de cosas, porque pudiera parecer, y culturalmente hablando, en nuestro país, que tenemos una riqueza cultural muy grande, de las más grandes del mundo, de hecho, pues el tema relacionado con el Día de Muertos. ¿Por qué es tan malo? ¿Por qué tenemos que aterrizar? ¿Por qué tenemos que mostrar? ¿Por qué tenemos que escudriñar las Sagradas Escrituras para ver hasta dónde estamos pecando, hasta dónde estamos bien? Y antes de continuar, hermanos, pues quiero decirles, como muchos otros colegas, otros pastores, el propósito de esta enseñanza no es prohibir, hermanos, ninguna festividad. No soy quien. Nosotros no tenemos la autoridad para prohibir que hagas o que no hagas. Lo que sí tengo la autoridad y la responsabilidad es de mostrarte lo que dice la Biblia. Y a través de eso tú vas a decidir si quieres adorar a Dios, quieres obedecer a Dios, obedecer tu palabra, o pues vas a hacer lo que el mundo normalmente hace, ¿verdad?, en estas fechas. Ahora, pero para conocer esto, tenemos que primero hacernos unas preguntas. Cuando hablamos del Día de Muertos, a nosotros los mexicanos, porque pues nuestra riqueza es hermosa, ¿cierto? Y tenemos una riqueza cultural muy hermosa, muy bella. Y cuando se habla de esto, de los muertos, pues es hermoso todo lo que hacen, los artesanos, todo eso es algo increíble, algo muy bonito. Mas sin embargo, hermanos, ¿por qué? El punto es ¿por qué todo tiene que ver en estas fechas con los muertos? Bueno, tú dirás, bueno, pues porque es el Día de los Muertos, obviamente, pero entonces ¿por qué todo tiene que ver con cosas de brujería? ¿Por qué tiene que ver con brujas? ¿Por qué tiene que estar aunado con demonios y con oscuridad, con sacrificios y con todo ese tipo de cosas que hoy en día pues es muy común, ¿verdad?, ver en todos lados adornados con telarañas, cosas oscuras, calaveras, muertos, zombies, etcétera, etcétera? Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que disfrazarse de vaquerito, de princesa o de algún superhéroe sea pecado. Pero ¿por qué se tienen que disfrazar de diablos, de muertos, de zombies, ese tipo de cosas? A nuestros niños les parece muy divertido, y la mayoría de los adultos cometemos el error de fomentarles de que no pasa nada. Incluso hay mamás que entran en angustia porque ahorita, gracias a Dios, no hay clases presenciales, pero entran en angustia porque en la escuela les empiezan a exigir que lleven a sus hijos disfrazados de catrinas, de muertos, de zombies, de lo que sea, si no les van a bajar puntos, y ahí está la mamá sufriendo
porque le van a bajar un terrible punto a mi hijo o a mi hija que tal vez, hermanos, le vaya a perjudicar en su carrera laboral, ¿verdad? Cuando esa es la primaria, hermanos. Si le bajan un punto 5, ¿qué? Si le bajan eso, ¿qué pasa? No pasa nada, hermanos. Y aquí es donde entra pues lo que tenemos nosotros que aplicar como cristianos, ¿verdad? Como personas obedientes a Dios, si queremos agradar a Dios o queremos agradar a los hombres. ¿Qué importa, hermano? De verdad, ¿qué importa si le bajan un punto 2 a tu hijo o a tu hija por no disfrazarse de muerto? ¿Qué sería peor? ¿Que le bajen 2 puntos o que desagraden a Dios? Es ahí donde tenemos que aterrizar, ¿verdad? Y no vivir en esa angustia, porque al final de cuentas, pues nadie te puede obligar a hacer algo, porque la Biblia nos muestra que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es algo donde tenemos que fundamentar nuestra fe y defenderla. Ahora, todo esto, hermanos, pues no es con un afán de causarte algún malestar, de que entres en controversia, que te pelees con tu familia, con los profesores y eso y todo. No, hermanos, de verdad no ese es el propósito, sino es que tú entiendas el origen de dónde se hacen estas celebraciones, porque en México, hermanos, nuestra cultura celebra el Día de los Muertos, de algo que pareciera ser culturalmente o solamente cultural, pero la verdad está lleno o atiborrado, hermanos, de cosas paganas. Y es ahí donde tenemos que poner toda la atención. Y tenemos que ver, hermanos, qué tanto estamos practicando lo que en Estados Unidos o en otros países lo tienen como una costumbre, como de celebrar el Halloween, como que no pasa nada, como que todo está bien. Le preguntaban a un pastor acerca de esta festividad y él acertadamente hace una pregunta. Bueno, dice, tenemos que primero hacernos unas preguntas. Todo esto del Halloween, del Día de los Muertos, lo podemos aterrizar en lo cultural, ¿cierto? Y de ahí tratar de justificar la práctica. Pero ahí dice el pastor, decía el pastor acertadamente, tenemos que ver ahí en esta pregunta, ¿Dios está en contra de la cultura? ¿Está en medio de la cultura? ¿O Dios está por encima de la cultura? Y este pastor dice, bueno, el Señor no está en contra de las culturas. Mas sin embargo, si hay prácticas paganas, prácticas satánicas, si hay prácticas donde esa cultura lleva a hacer una adoración voluntaria o involuntaria al diablo, ahí sí tenemos que poner especial atención, hermanos. Porque muchas veces el meternos en la cultura y no escudriñar las Sagradas Escrituras, qué es lo que se participa, bueno, ahí sí estamos corriendo el riesgo de ofender a nuestro Dios. Y vimos, hermanos, en el capítulo 18, versículo 19, que Él nos va a llamar a cuentas. Y es algo que, pues sí, tenemos que aterrizar, hermanos. Y tenemos que encontrar, hermanos, el origen de estas festividades para poder saber qué tan paganas son. Y pues obviamente lo inmediato es el famoso Halloween. Tú podrás decir, pues pero es que ¿qué tiene de malo? Pues es que los niños se divierten, se disfrazan de muertos, de zombies, y llegan a nuestros hijos y les regalan chocolates en forma de ojos y carambas, pero bueno, pero pues, cosas así. Y podemos pensar que no tiene nada de malo, pero ¿es en serio? ¿Es en serio que no tiene nada de malo celebrar este tipo de cosas? Bueno, hermanos, el origen del Halloween, ¿cómo se originó el Halloween? Tal vez lo sepas, tal vez no lo sepas. Si lo sabes, gloria a Dios. Si no lo sabes, gloria a Dios. Pero la historia del Halloween, hermanos, se originó de un antiguo festival pagano para los muertos, precisamente. Ahora, ¿por qué se dice o se practica el famoso dulce o travesura? Algo así, ¿verdad? Bueno, hermanos, el 31 de octubre normalmente es la fecha donde en Estados Unidos llevan a cabo esta festividad del famoso Halloween. Y todos los niños se disfrazan
de brujas, de zombies, de muertos, de etcétera, de diablos, y pasan a las calles, a las casas, perdón, a pedir dulces. Si no les dan dulces, van a hacer una travesura. ¿Qué de malo tiene esto, dirás? Solo son dulces, solo son niños. Bueno, es que tenemos que ver la práctica pagana. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, los niños que se visten con esos trajes grotescos, que por cierto, hermana, espero que tomes cuenta, hermanos, su hija no se ve bonita de bruja, no se ve simpática. Está haciendo una alusión a los muertos, una alusión a lo que el Señor prohíbe, para que mi hermana pues no te ciegues por el amor que le tienes a tus hijas y crees que disfrazarla de muerto, de zombies, de brujas, no tiene ningún problema. Por supuesto que lo tiene. Ahora, alguna vez todos de niños nosotros lo hemos hecho, ¿cierto? Tenemos que tratar esto con mucha misericordia. No es un juicio, no es una crítica, sino que todos lo hemos vivido y lo hemos padecido y lo hemos disfrutado, ¿cierto? Pero nosotros, hermanos, no somos hijos de la noche. Dice la carta a los tesalonicenses que nosotros somos hijos de luz, y que como luz fuimos llamados, tenemos que ser luz al mundo, no ser oscuridad. Así que es algo que tenemos que hacer. Todo esto no nos parece ser una simple y linda, traviesa celebración, inocente. Pero la historia real, hermanos, del Halloween proviene de un antiguo festival pagano para los muertos. La palabra Halloween proviene de Halloween, que indica la víspera del Día de Todos los Santos. Halloween alude a la víspera de la festividad del Día de Todos los Santos, celebrada por la religión católica el 1 de noviembre, que el Papa Gregorio IV designó en el 835 después de Cristo como el Día de Todos los Santos. Y es para conmemorar las almas fieles de los difuntos que aún no habían sido purificadas para alcanzar el cielo, lo cual es totalmente algo antibíblico. Sin embargo, en la Biblia no encontramos ningún escrito bíblico sobre la celebración del Día de Todos los Santos. No hay evidencia, no existe. Y la religión popular creen que pueden tener una comunión devota, espiritual, con los que están siendo purificados en el purgatorio. Hermanos, el purgatorio no existe. Es un invento. No existe el purgatorio. No existe el limbo. Espero que eso vaya quedando claro, hermanos. No existen esos lugares. Son inventos de las religiones populares. Así que todo esto tenemos que ver que la palabra Halloween proviene, como ya les dije, la víspera de Todos los Santos. Hallow se define como santos, y la palabra más como misa, misa para los santos. Y desde luego, pues no existe esto en la Biblia. No hay evidencia sobre esta enseñanza absurda, aunque es una fiesta que aparentemente pudiera tener cierta reputación, pero no viene en la Biblia, y tenemos que averiguar su origen y los antecedentes históricos para tener bien entendido de dónde proceden estas festividades. Todas las costumbres de Halloween, hermanos, proceden de muchas costumbres folclóricas en todo el mundo. Y Halloween deriva de un día especial celebrado por los antiguos druidas, que era la clase sacerdotal de la religión celta. Todas las costumbres de Halloween proceden de muchas costumbres alrededor de todo el mundo, pero que se unifican. Los historiadores generalmente concuerdan en que Halloween se deriva de un día celebrado por estos celtas druidas, que eran como unos sacerdotes de una orden sacerdotal, y que fueron de los primeros que emigraron de Asia y se establecieron en Europa. No sorprende que haya ciertas similitudes entre los druidas y las religiones de la India. La religión celta, presidida por los druidas, contenían creencias en varias deidades de la naturaleza, ceremonias y prácticas similares a las religiones que también tenían los de la India. Ahora, fíjense, hermanos, qué interesante. El 31 de octubre se celebraba el festival veraniego de Shamaín.
31 de octubre, festival veraniego de Samaín, que Samaín era el señor de la muerte. Y el pueblo celta, que residía en el norte de Francia, Reino Unido y parte de Irlanda, se sumergían en las artes oscuras y adoraban a la naturaleza como a los robles, como a los muérdagos, como a los árboles. Y los celtas adoraban al dios Sol, Belenus, especialmente en el festival invernal, el 1 de mayo. Y otro dios que era el señor de estas cosas de Halloween, lo hacían con celebraciones paganas, con grandes hogueras, desfiles y disfraces de demonios, de muertos, de zombies y de cualquier animal grotesco. Y esta celebración de Todos los Santos llegó a llamarse el Halloween Eve, víspera de Todos los Santos, que hoy se le conoce como Halloween. Y esta celebración de Halloween se divulgó a nivel nacional en 1864 en Estados Unidos y llegó para quedarse. Durante esta mitad del siglo, los nuevos inmigrantes, especialmente los irlandeses, que atravesaron hambrunas, ayudaron a divulgar la celebración de Halloween a nivel nacional. Y así es como la tradición de dulce o truco apareció cuando los estadounidenses comenzaron a disfrazarse, de ir de puerta en puerta pidiendo comida o dinero para suplir sus necesidades por la hambruna. Y el dulce que se pedía o que se daba como costumbre era redondo, interesante, y se le conocía como el pastel del alma, que se entregaba para conmemorar las almas muertas, y fue promovido nuevamente por la Iglesia Popular como una manera de reemplazar la antigua práctica de ofrecer comida a los espíritus muertos. Ahora vemos, hermanos, las linternas de Halloween. Normalmente en la antigüedad se esculpían en nabos, pero ya después lo cambiaron por las famosas calabazas que ya todos conocen. Y el cuento, hermanos, pues se viene de una persona que era un joven herrero que tenía pacto con el diablo. Y de ahí, hermanos, se empezaron a tomar estas prácticas de poner linternas o velas en calabazas disfrazadas. Primeramente eran de seres humanos y ya después de demonios. Y al final del 1800, Halloween se convirtió en un día festivo para fiestas, para juegos, para comida y disfraces, y desaparecieron los espantos y el horror de Halloween que al principio traían. Sin embargo, si una persona muere, nos dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que si una persona muere, su espíritu vuelve a Dios y espera por el juicio. Hebreos nos dice que la muerte está establecida una sola vez y después de esto el juicio. Así que tenemos que entender, hermanos, que no es posible creer que si nosotros estamos festejando a los muertos es porque ellos van a venir. Hoy en día, pues en México se hace esta celebración, ¿verdad? Ponen su altar para los muertos, para algún familiar querido que ya se fue, y le llevan en ese altar lo que normalmente a él le gustaba, ¿cierto? Que porque posiblemente en la noche va a venir y va a tomar los alimentos, y hay quien jura que hasta hacen ruidos, y que hay quien lo probó, y que quien lo tomó, y que me habló, y que lo escuché. Pero la Biblia nos dice, hermanos, que en Lucas 16, que hay una cima, que no hay manera en que los que ya murieron puedan retornar al mundo de los vivos. Eso solamente se queda en una tradición absurda, creyendo que van a venir a probar los alimentos de lo que les gustaron en vida. Y por ahí vi una vez algo de la India María, ¿verdad? Donde está la India María poniendo su tarro de mole
en la tumba el Día de los Muertos ahí a su familiar, y llega una persona de dinero y le dice: qué india tan bruta. Dice: ¿cuándo crees que tu muerto va a venir a probar tu mole? ¿Crees que tu muerto va a venir a probar tu mole? ¿Cuándo crees que va a venir? A lo que la India María le responde: bueno, pues va a venir cuando tu muerto venga por las flores, ¿verdad?, que tú le estás poniendo. Hoy en día, hermanos, pues nosotros vemos la costumbre de que en estos días atiborran las tumbas de las personas ya fallecidas de flores, creyendo que van a venir o que les va a gustar o que no sé qué tantas cosas. Hermanos, si somos honestos, eso jamás va a pasar. No van a venir, no van a oler las flores, no van a probar los alimentos, no van a hacer nada. Solamente estás tirando dinero a la basura. Estás desperdiciando dinero en esas absurdas tradiciones donde nadie va a venir a darte las gracias, mucho menos del más allá, por las flores o la comida que les has puesto. Y tú podrás decir: bueno, pero es que es una simple tradición, ¿en qué ofendo a alguien? Bueno, hermano, pues generalmente a mí no me ofendes, pero tú debes de analizar si lo que estás haciendo es algo congruente con lo que dices ser en tu fe cristiana, si es algo que de verdad le agrada a Dios. Ahora, por ahí, hermano, quiero que te quede bien claro que es imposible que un espíritu o una persona muerta, mejor dicho, regrese de este lado. Para quien por ahí va a decir: es que yo vi a mi abuelita, yo vi a mi abuelito, y es que se me apareció, y es que yo la vi. Hermano, no es posible. Son demonios. Son los demonios, hermanos, que están viendo cómo tomar esa parte para engañarte. Recuerda que la Biblia dice que Satanás es el más astuto de los animales que hay en el campo, y que él, hermanos, como ángel de luz, se disfraza, incluyendo hasta ángel de luz, para engañarte. Nadie te va a visitar. Es imposible, no hay manera, no se puede. Los muertos van a ser juzgados según las obras que hayan hecho en esta tierra. Así que todo lo que hagas hoy, todos los sacrificios que se practican, que se hacen, son ofrendas para los demonios, son ofrendas para el diablo y no para Dios. Por mucho que tú le quieras poner la justificación de que es algo cultural o que es algo para la escuela, porque si no te van a bajar puntos a tus hijos, hermano, quiero que sepas que todo eso lo estás haciendo como una ofrenda para los demonios, como lo hacían en aquellos lugares, como aquellos druidas. Esto significa, hermanos, que Dios puede bendecirnos o juzgarnos con desastres según nuestras obras en esta tierra. Ofrecer comida a los muertos como en Halloween o Día de Muertos y desear bendiciones para eliminar la mala suerte es una manera absurda de interpretar el mundo espiritual. Bíblicamente, todos los sacrificios que mayormente son hechos con comida en Halloween o Día de Muertos y en cualquier otra ceremonia, son ofrendas para los demonios, para el diablo y no para Dios. Así que todo esto, hermanos, tenemos que ver que son cosas muy, muy, muy importantes. Ahora, vean, hermanos, les decía yo que este festival se hacía exactamente el 31 de octubre. Y no es casualidad, ¿verdad? Se ofrecían al Shamaín, al dios de la muerte, sacrificios humanos. Los celtas creían que en la noche antes del año nuevo, que era para ellos el 1 de noviembre, fíjense, hermanos, el 1 de noviembre para ellos era el año nuevo, los fantasmas, los espíritus inmundos y todos esos espíritus que vagan por ahí, que dicen que son almas en pena, regresaban a la tierra para arruinar sus cultivos. Y los celtas, al creer que eran descendientes del dios Dis, que era un nombre romano para el dios de la muerte, los celtas y sus sacerdotes comenzaron su año nuevo en el 1 de noviembre, lo cual consideraban como el inicio del invierno, la cosecha y la oscuridad, o un día relacionado con la muerte humana. Los celtas creían que en la noche antes de Año Nuevo,
se diluía la línea entre el mundo de los vivientes y de los muertos, y que los fantasmas y los espíritus inmundos y brujas regresaban a la tierra para destruir sus cultivos, por lo que se preocupaban para que estos no los arruinaban. Y por esa razón encendían grandes hogueras en honor al dios Sol Belenus y ahuyentaban a los espíritus inmundos según ellos. Así que si ellos creían que hacían el intercambio por comida, les respetaban sus cultivos. Y según ellos decían que en la práctica, entonces si ellos llegaban, les hacían, como hoy en México se le conoce, ¿verdad?, como la catafixia. Te cambio el dejarte tus tierras en paz por algo de comida, y de aquí se vino la tradición de, a ver, ¿quieres dulce o travesura? Y entonces ahí ellos intercambiaban la comida. Entonces por eso empezaron a poner ofrendas de comida, altares a los muertos, pero a estos dioses paganos, para que le respetaran sus cultivos. Y todo eso, hermanos, pues al ver la iglesia popular que no sacaba ventaja o que no los podía sacar de sus errores, como lo hace siempre la iglesia popular, es como quien dice cubrir o permitir todas esas costumbres paganas y disfrazarlas de algo santo o de algo bíblico o de algo permitido, como una fiesta, como es el caso de la festividad de Todos los Santos. Así, hermanos, en todos lados todas estas costumbres paganas llegan a inmiscuirse, permitidas o auspiciadas o disfrazadas por la religión popular, para que el ser humano no lo vea como algo grotesco, como algo satánico. Tal es el caso también del famoso 14 de febrero. También, hermanos, era un festival totalmente pagano y carnal y desenfrenado en orgías sexuales romanas dedicadas a este Dios del amor, ¿verdad?, entre comillas. Y que también, bueno, pues no se los podemos quitar. Bueno, entonces vamos a disfrazársela de algo santo, como una misa, ¿qué les parece? Y entonces, pues vamos a ponerles que el Día del Amor y la Amistad realmente es una festividad para San Valentín. Y entonces la gente ya lo toma como algo santo. ¿Por qué? Porque es para un santo. Cuando el trasfondo pagano es un festival totalmente aberrante en orgías sexuales impuestas por los romanos. Ahora, ¿es pecado celebrar el amor y la amistad? Claro que no, hermanos, por supuesto que no. Sin embargo, hay que saber qué hay detrás, ¿verdad? Y recuerden que esa figurita del Cupido, pues es un dios pagano, no es el Dios del amor, hermanos, lo siento mucho. Y así, hermanos, podemos también encontrar en esta situación el Día de los Muertos, el Día de Halloween, todas estas cosas paganas, combinado con costumbres donde las religiones, al no poder quitárselos, pues lo disfrazan como de algo santo, como la misa de Todos los Santos. Dime, ¿qué tiene de malo? Según ellos, tiene de malo que las prácticas son paganas y su origen es satánico. Así que por eso tenemos que tener mucho cuidado. Ahora, todas estas cosas, hermanos, pues también es importante, porque el primer festival donde empezaron a hacer los druistas ya en la combinación con los romanos, es que estos dos festivales de origen romano se combinaron con la tradición celta. Es lo que les digo, hermanos, se juntan, se combinan. El primer festival eran las Ferales, que conmemoraban el traspaso de los muertos. El segundo era un día para honrar a Ponona, la diosa romana de la fruta o los árboles, lo cual está relacionado con la tradición de morder manzanas que se practica hoy en Halloween. Los hinduistas, los nativos estadounidenses y los mexicanos también celebran un día como una fiesta para los muertos. No solo los druidas, también por aquel lado lo hacen. También, hermanos, de la misma manera comienzan a celebrar estas cosas como algo santo, y se designó el 2 de noviembre como el Día de Todas las Almas en honor a los muertos, lo cual se convirtió en Halloween. Pero aquí en México, hermanos,
lo disfrazan o lo quieren justificar diciendo, no, pastor, usted se equivoca, aquí no pedimos Halloween, aquí pedimos mi calaverita, ¿verdad? Ahora tú dime, ¿qué diferencia hay? ¿Cuál es la diferencia? Porque no hay ninguna diferencia. Solamente el juego de palabras, ¿verdad? Que piden allá dulce o travesura y aquí vienen los niños disfrazados de diablos y nos dicen que si les damos su calaverita. Y estamos entendiendo qué tipifica la calaverita, hermanos. Un sacrificio a los muertos, un sacrificio a Satanás, a los demonios. Y nosotros fomentamos a nuestros niños que no pasa nada, que se ven bien simpáticos, que no hay ningún problema, que los pastores están locos, hermanos, pero yo no te estoy diciendo nada que es mío. Yo te estoy diciendo y mostrando lo que dice la Biblia. Así que tú vas a decidir. Y todo esto, hermanos, pues es para que tú abras los ojos y entiendas que Dios prohíbe sacrificar a los demonios. Y quiero que me acompañes, hermanos, a primera carta a los Corintios, capítulo 10, para que veas, hermano, lo que la Biblia dice. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Aquí, hermanos, sí es donde ya el Señor te va a mostrar y te va a exigir. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 20. ¿Estás ahí? Amén. Fíjense, hermanos, voy a leer desde el versículo 16 para tener el contexto. Dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Atención, 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Ahí que se dan cuenta, hermanos, precisamente lo que el Señor está diciendo. Debemos de ser muy cautelosos sobre participar en estos festivales porque nos convierte en partícipes con Satanás, el diablo, en lugar de con Dios. Recordemos, hermanos, que lo que dice Marcos 12:27. ¿Y qué dice Marcos 12:27? Vamos a ver, hermanos, porque es importante lo que dice la Biblia. Marcos 12, versículo 27. Fíjense, hermanos, ¿cómo dice la Biblia? Dios no es un Dios de Muertos, sino un Dios de. Así que vosotros mucho erráis. Dios, hermanos, es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Dios no le agrada los festejos a los muertos, en ninguna manera. Por muy simpático, por muy inocente, por muy cultural que lo queramos justificar. Hoy en día, hermanos, encontramos lugares específicos aquí en nuestra ciudad, incluso ya es una feria, ¿verdad?, donde todo el mundo va a hacer sus compras alusivas a la muerte, alusivas a demonios. Pero, hermanos, fíjense las cosas. Abramos los ojos y entendamos con entendimiento espiritual. ¿Por qué todo tiene que estar relacionado con los muertos, con los diablos, con calaveras?
Si según nosotros no es tan malo, ¿por qué a fuerzas tiene que estar relacionado con lo satánico? No es pecado comerse un chocolate, ¿cierto, hermano? ¿Sí o no, hermano? ¿O sí? No, por supuesto que no. Pero ¿por qué estos días tienen que tener la forma de un muerto? ¿Por qué tienen que tener la forma de un diablo, de un demonio? Porque está siendo alusivo a Satanás. Y ese es el problema. Te lo puedes comer cualquier otro día, hermano. ¿Por qué a fuerzas tienes que ir hoy? O estos días que se avecinan. Y todavía decir que pues, no tiene nada de malo, porque es cultural. Y que pobrecito de nuestros niños. Y que es algo inocente. Y que mi hija, si se vieras qué bonita, se ve disfrazada de bruja. ¿En serio, hermano, hermana, estás creyendo que tu hija se ve bonita disfrazada de algo que vaya al infierno? ¿De algo que están adorando a Satanás? ¿De algo que está ofendiendo directamente la santidad del Dios que dices creer? Tenemos que ser muy, muy cautelosos, hermanos. Tenemos que cuidarnos de los falsos profetas y de las falsas iglesias que siguen estos festivales. Porque hay, hermanos, iglesias, lamentablemente, que por el miedo de quedarse con menos miembros, permiten que sus fieles, que sus congregantes se contaminen con estas prácticas para que no se vayan de las iglesias. Y estas personas que les gusta vivir como el mundo y de festejar como el mundo, prefieren irse a iglesias donde sí les den ese permiso, porque al final de cuentas, si el pastor da permiso, el pastor lo santifica, ¿cierto? Y por supuesto que no, ¿verdad, hermanos? No podemos permitir que nadie se contamine con las cosas sacrificadas a los demonios. Y es algo que tenemos que aterrizar, hermanos, inmediatamente, ser muy, pero muy precavidos, pero también ser muy misericordiosos con quien tiene estos conocimientos errados, porque viven en ignorancia, viven en la oscuridad. Y recuerden, hermanos, que Satanás es astuto y es capaz, hermanos, de introducirse. De hecho, hermanos, hay muchas herejías, malas doctrinas que se están introduciendo en las iglesias para destruir desde adentro a las iglesias a través de cosas de reputación, como este tipo de cosas. Es que no tiene nada de malo. Es que yo he visto a tal pastor que hasta ponen un árbol de Navidad, hermanos. En la Biblia también nos habla del árbol frondoso donde se hacían sacrificios humanos. Y hoy en día, hermanos, no es posible que un cristiano se esté quejando porque, según el pastor, no le da permiso de poner su árbol de Navidad. Y por supuesto que el pastor no quita ni da permisos. El pastor enseña lo que es la voluntad de Dios, lo que enseña la verdad de Dios, y cada quien decide. Pero si en eso, hermanos, el Señor te va a pedir a cuentas y ves que vienen las desgracias a tu vida, ves que viene la bancarrota a tu vida, ves que vienen un sinfín de desastres a tu vida, pues no preguntes por qué. Porque te estás brincando la voluntad de Dios y la santificad. Dice el Señor en 1 de Pedro 1:16, ser santo porque yo soy santo. No os conforméis a los deseos engañosos que tenéis antes estando en vuestra ignorancia, sino ahora como hijos obedientes, ser santo porque yo soy santo. Y todo eso, hermanos, tiene que ver con trasfondos paganos. Y eso es lo que el Señor nos está advirtiendo hoy en día. Tenemos, hermanos, que aterrizar y guardarnos de los falsos profetas, porque incluso hay hasta pastores que te van a decir, ay, es que pues no tiene nada de malo. No, mira, mientras tú no lo hagas con ese fin, pues tú puedes participar. ¿Y qué acabamos de ver en Corintios? ¿No dice la Biblia claramente que no podemos participar de la bendición del Señor, de la copa de la bendición del Señor y de la copa de los demonios? Y por eso, hermanos, dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y por medio de la observación de festivales paganos como Halloween, como el Día de Muertos, por muy cultural, ninguno puede entrar en el cielo de recibir las bendiciones espirituales, hermanos. El hombre está destinado a morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Y una persona está determinada a ir al cielo o al infierno según su decisión y sus obras que ha hecho mientras vivía en esta tierra. Además, hermanos, por medio de la observación de estos festivales paganos como Halloween, no podemos, hermanos, no podemos justificarnos creyendo que es cultural y tratar de que como es cultural, el Señor tiene que respetar mi cultura. Por supuesto que el Señor respeta la cultura mexicana, hermanos. El Señor no está en contra de ninguna cultura, pero sí está por encima de cualquier cultura. Y el Señor, hermanos, acuérdense que Él va a llamar a cuentas. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos, porque cual más nos va a decir que estamos equivocados. Pero la Biblia, que es la que tiene la autoridad máxima, pues precisamente nos está diciendo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, algo que tenemos que aterrizar a la brevedad, hermanos. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y fíjense, qué enfático es el Señor. Colosenses capítulo 2, versículo 8 dice: mirad que nadie, y cuando dice nadie, se refiere a tanto cristianos como no cristianos, ¿verdad? ¿Cierto, hermanos? Por eso dice nadie. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, según las tradiciones de quienes, conforme a los rudimentos del mundo, y fíjense cómo enfatiza, y no según Cristo. Hicimos un canto hermoso que se llama Mi Señor, mi Señor. ¿Quién es tu Señor, hermano? ¿Cristo es tu Señor? Amén. Entonces, hermano, mira que nadie te engañe. Mira que nadie te engañe por mucha pompa que tenga, por mucho conocimiento que tenga, por muchos estudios que tenga, por el nombre que tenga, hermano. No permitas que nadie te engañe. Dice Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No permitas, hermano, que tu casa sea destruida porque te falta este conocimiento. Tenemos que entender, hermanos, que nosotros tenemos que, como dice Corintios capítulo 2, versículo 11, que no ignoremos las maquinaciones de Satanás y no sucumbamos ante esta tradición aparentemente inocente, donde aparentemente no pasa nada. Todo es tan simpático. Ay, si vieras a mi chiquito tan bonito, con sus ojos volteados y con sangre disfrazada. Es pintada, hermano, no hay ningún problema, hermano. Te das cuenta que los sacrificios humanos eran de niños y precisamente los hacían el 31 de octubre. ¿Y sabes cómo se le conoce a esta fecha, el 31 de octubre? La noche de... ¿Perdón? La noche del diablo, porque según es el cumpleaños del diablo. Es el 31 de octubre. Y ese día, hermanos, se ofrecen misas negras y se hacen sacrificios humanos de niños. No sé si te has dado cuenta, hermanos, en las noticias checan que justamente antes de estas festividades es cuando más niños desaparecen, y jovencitas vírgenes también, porque hacen sus misas negras y también celebran su comunión con su Señor, ¿verdad? Nosotros celebramos la comunión con el Señor a través de Santa Cena, ¿ven? Amén. Y comemos el pan que partimos y bebemos la copa de jugo de uva, simbólicamente.
Bueno, hermanos, ¿ellos qué creen que comen? Carne humana. Y la copa que beben no es jugo de uva, es sangre de bebés o sangre de mujeres vírgenes, para restregarle a Dios que no tiene ningún poder sobre estos inocentes. Y qué casualidad que es el 31 de octubre a las 12 de la noche. Y nosotros, hermanos, practicando de lo mismo, porque no tiene nada de malo. Mis hijos solo se divierten, solo son dulces, pastor, no exagere, hermanos, de veras. Bueno, hermano, yo no te voy a prohibir nada. Yo solamente te voy a mostrar lo que dice la Biblia. Y la Biblia claramente en Deuteronomio te dice exactamente, hermano, lo que no debes de hacer. Y dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Versículo 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Y el Señor nos pide, hermanos, que seamos perfectos. Ahora, la palabra perfecto no es la perfección que nosotros entendemos, ¿verdad? Porque no hay ningún ser humano perfecto, sino a lo que se refiere perfecto es obediencia. Ser obedientes a nuestro Dios, porque el Señor no nos ha permitido, hermanos, contaminarnos con esas prácticas, y es algo que tenemos que hacer nosotros los cristianos. En lugar de disfrazarnos o tomar el Halloween como una oportunidad para disfrutar o vivir un rato la vida, porque pues con esta pandemia ya estamos hartos, ¿verdad? Necesitamos un poquito de relajamiento, hermanos. Yo lo sé y es cierto, y gracias a Dios que podemos hacerlo de una manera santa, pero no, hermano, no caigamos en esas situaciones. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos el origen de esta fiesta pagana, porque cuando le prohibamos que no se le va a llevar a comprar dulces en forma de muerto, ni de nada, ni etcétera, nos van a robar una vez y se los van a poner en contra. Pero tú tienes que enseñarle las razones del por qué. Dios no lo prohíbe. Y nos dice el Señor que aprovechemos estas fiestas para hacer luz a los que nos rodean. Aprender, hermanos, lo que dice la Biblia. Y ahora, hermanos, que conocemos la verdad, quiero terminar con Hechos 17, por favor. Es el último pasaje, se los prometo. Hechos 17. Dice la Biblia, Hechos 17, versículo 30, si me hacen favor, hermanos. Hechos 17, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así que, hermanos, Dios pasa por alto la ignorancia de algún tema y no te lo toma mal si tú desconoces en cuanto al origen de una práctica que tú creías que no tenía nada de malo. Pero, hermanos, ahora, y tal vez hasta me llegues a odiar, ¿verdad? Porque pues ya te di el conocimiento. Ahora, de aquí en adelante, ya no te va a tener por inocente, ya no te va a tener por desentendido, ya no te va a tener por que eso que practicas estabas en ignorancia, sino que ahora ya lo sabes, que el Señor tu Dios, si es que Jehová nuestro Dios es tu Dios, Él te prohíbe festejar los muertos, porque Él es un Dios de vivos.
de aquí en adelante, hermanos, ya todo lo que tú hagas en estas festividades, ya, hermanos, es totalmente tu responsabilidad. Y dice Jeremías 3 que nosotros los pastores debemos de ser atalayas. Y nosotros como atalayas debemos de velar en que ustedes sean advertidos del peligro que se está sirviendo sobre ustedes con estas prácticas. Y si nosotros les advertimos, nosotros, hermanos, libramos nuestra alma del castigo de Dios. Así que hoy, hermanos, yo mostrándote estas cosas, yo de alguna manera, ¿verdad?, me libro de que el Señor me castigue por no enseñarles estas verdades. Pero de aquí en adelante, al tú ya tener el conocimiento, ya no eres ignorante, mi hermano. Y de aquí en adelante, todo lo que tú hagas ya va a caer bajo tu propia responsabilidad. Así que tú decides, hermano, ¿qué haces en el Día de Muertos? ¿Qué haces con estas festividades? ¿Qué haces con estas prácticas? ¿Qué haces con todo esto que se viene? ¿Quién se va a enojar? ¿Quién se va a molestar? ¿Qué va a pasar, hermanos? No lo sé. Pero si nos ponemos en las manos de Dios, sabemos que el Señor es fiel y que Él nos va a proteger y nos va a cuidar. Y que no nos va a dejar, hermanos, que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y sobre todo, hermanos, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, que no se contaminen, hermanos, con esos, porque hoy en día pareciera ser que lo de moda es todo lo que tiene que ver con lo de terror. Aunque después encontramos a nuestros hijos llorando en la noche, que porque vieron algo, que escucharon un ruido, que tienen miedo, hermano, pues tú mismo estás abriéndole puertas. Hoy en día ver películas de terror, hermanos, son puertas que abren dimensiones espirituales satánicas. Ver películas de terror, hermanos, no es aconsejable. Y dice Mateo que al que toca, se le abrirá. Y al que pide, se le dará. Así que es un arma de dos filos, hermano. Si tú estás tocando y te gustan ver muchas películas de terror en estas épocas, estás abriendo una puerta, hermano, que después, cuando estén ahí escuchando ruidos y de miedo y todas esas cosas, no digas ¿qué está pasando? Son demonios, hermanos, a quien tú abriste la puerta. Ay, pero es que ¿qué tiene de malo? Es que a mí no me da miedo. Bueno, estás abriéndole puertas a los demonios, contándole historias de terror a tus hijos, y luego tus hijos están ahí temblando de miedo, no pueden dormir. Pues ¿quién cree que les abrió la puerta a los demonios, hermano? Estamos viviendo en un mundo peligroso, y este mundo, hermanos, es un mundo paralelo al espiritual. Está lleno de demonios el mundo, hermano. Solamente hace falta que tú le abras la puerta. Hay que tener mucho cuidado, así que te pido, hermanos, y te exhorto a que ya no pases por alto la información que el Señor te da, sino que nosotros como hijos de Dios no nos debemos de congratular con las tinieblas, sino que dice la Biblia que más bien nosotros tenemos que reprenderlas, porque somos hijos de luz, no somos hijos de la noche. Recuerda, hermano, que Dios te va a llamar a cuentas. Dios es un Dios celoso, pero los celos de Dios no son como los celos humanos, ¿verdad? Son celos divinos, son celos muy, muy diferentes. Así que vamos a tener que aprender eso también. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que entender que esto de celebrar intrínsecamente está relacionado con la idolatría, ¿cierto? Y la Biblia claramente condena la idolatría. Así que eso es muy sencillo. Tenemos que someternos a Dios, y como dice Santiago 4:7, sométete a Dios y el diablo huirá de nosotros. En estas fechas, hermano, Satanás, como dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7, Satanás anda buscando alrededor, viendo a quién devorar en estas fechas. Y a más de uno de aquí, hermanos, ya le echó el ojo. Ya más de uno ya lo tiene en la mira, porque sabe dónde está su talón de Aquiles, porque sabe qué es lo que le mueve, porque sabe lo que él está esperando con ansia estas fechas para irse
por ahí, ¿verdad? Visitar tumbas o hacer altares o hacer festivales o no sé, ¿verdad? Pero Él ya sabe. Así que, hermano, yo te pido que tengas mucho cuidado en estas fechas, porque Satanás anda buscando cómo devorarte. Ahora, déjame y te digo, hermano, Satanás no anda buscando devorar carne, ¿verdad? Anda buscando devorar tu fe. Anda buscando devorar cómo cada vez te alejas más del Señor. Y quien se aleja, hermanos, está en peligro de ser devorado por Satanás. Así que hay que tener mucho cuidado, hermanos. Así que el Halloween, hermanos, es una tradición tan inocente como se cree. Por supuesto que no, ¿verdad? El Día de Muertos lo podemos justificar como un acto meramente cultural, como se creía. Por supuesto que no, hermano. ¿Que es hermoso? Sí, por supuesto, pero no le agrada a nuestro Dios. Recuerda, hermano, que nuestro Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y tenemos a Cristo, y Cristo es un Dios vivo. Amén. Vamos a hacer una oración, hermanos. Cerramos nuestros ojos. Vamos a orar.